El pasado sábado se celebraba en la localidad guipuzcoana de Motrico la primera de las regatas de traineras correspondientes a la costera de verano del año 2005. Con 16 tripulaciones participantes divididas en 5 tandas, estamos observando imágenes de la primera de las series en donde salían 4 embarcaciones, 2 y al de 1 minuto otras 2. Estamos viendo cómo navega Portugalete por la baliza número 1 y por la baliza número 3 lo hacía la tripulación de Deusto. La mar se encontraba en unas condiciones bastante aceptables, aunque con el transcurso de la tarde hubo momentos de viento racheado que llegaron a beneficiar o perjudicar, dependiendo de los casos, a las diferentes embarcaciones. Ahí estamos viendo a Zumaya B y a Donosti, que eran las que salían al de 1 minuto con respecto a la jarrillera de Portugalete y a la tomatera de Deusto, con lo que se daba ya por iniciada esa primera tanda que se hacía bajo la modalidad de contrarreloj. Posteriormente, al acabar estas tandas, ahí estamos viendo la primera maniobra donde Deusto llegaba con 5.27 y Portu con 5.31, había 4 segundos de ventaja. Posteriormente se iban a hacer otras 4 series en las que ya iban a bogar las tandas en línea. Vemos cómo salen las embarcaciones, la de Deusto, ahí vemos también cómo van llegando tanto Zumaya B como Donosti, aproximándose hacia esa primera maniobra sobre un campo de regatas que a nosotros nos dio la impresión de que tenía algo más de la distancia normal, esos 5.556 metros, por lo tanto, esas 3 millas marinas. Zumaya B llegaba a la primera maniobra con 2 segundos de ventaja con respecto a Donosti, 5.17 por 5.19, invirtiendo estas dos traineras mejores tiempos que las dos vizcaínas que habían salido con 1 minuto de anterioridad. Uno de los datos que también pudimos observar en el transcurso de la regata, y que vamos a ir también viéndolo a través de nuestras imágenes, era que las embarcaciones buscaban el centro del campo de regatas, sobre todo en los largos de regreso. Estamos viendo el momento en el que llegaban a la segunda maniobra las embarcaciones Deusto y Portugalete con una ventaja mínima favorable en esta ocasión para los de la jarrillera, que hicieron un buen segundo largo. Ahí vemos cómo se cruza Portugalete un poquito por delante de Deusto, les dimos 11.19 y 11.20 respectivamente. Y a partir de aquí de nuevo la tomatera de Deusto iba a volver a coger la proa de regata con respecto a los portugalujos. Ahí vemos cómo salen de maniobra, enseguida se cruzan con Zumaya B, que venía recortándoles mucha distancia y ampliando con respecto a Donosti Arraun, su compañero de serie. Vamos a ver también la ciaboga que hacían en línea de meta los integrantes de la Telmodeum, Zumaya B, con un tiempo de 10.53, y posteriormente lo hacía Donosti con 11.04, por lo tanto a 11 segundos de los de la cuadrilla entrenada por Lucía Olasagasti. Un Zumaya reforzado en esta temporada con 2 traineras en el agua y que es un serio candidato al ascenso, o al menos a disputar el playoff de ascenso a la liga de la Asociación de Clubs de Traineras. Las traineras, las de esta primera tanda de la bandera de Motrico, que se iban aproximando a la tercera maniobra, a donde Deusto iba a llegar con ventaja 17.9 por 17.13, 4 segundos, ahí vemos cómo se cruza una y cómo se cruza la otra, 4 segundos de ventaja para los de la tomatera, que iban a incrementar posteriormente en el último largo. Hicieron un buen tercer largo, ese que dicen de la verdad, en el que se pueden ver muchas cosas. Y los de la tomatera lo hicieron mejor que los de la jarrillera. Ahí vemos también cómo Zumaya empezaba a cruzarse con ventaja con respecto a Donosti Arraun. Un Zumaya B que iba a tardar 16.39 por los 16.57 que iba a tardar la trainera de San Sebastián, Donosti. 18 segundos de ventaja entre Zumayarras y Donostiarras. Había ampliado en 7. Es el tiempo, la distancia, la diferencia que llevaba en el ecuador de la regata. Y ya afrontando el último largo, ustedes pueden apreciar en nuestras tomas
cómo se van a ver contrastes de viento, cambios climáticos, son 5 tandas, son muchas, y que pudieron llegar a beneficiar y a perjudicar a algunas traineras. Ahí estamos viendo la llegada por parte de Deusto, que iba a entrar por delante de Portugalete con 22:53:01. Ahí vemos esas últimas paradas por parte de la tomatera entrando en línea de meta. Posteriormente lo hace la jarrillera de Portugalete, 23:01:11. Cada trainera tenía que entrar por su sitio. Y ahí vemos cómo al fondo Zumaya le venía recortando muchas distancias a los portugalujos. Cerca anduvieron de doblarles. El tiempo de Portu, 23:01:11. El tiempo de Zumaya B, 22:10:58. En 9 segundos estuvo la cosa. Posteriormente entraban en línea de meta los tripulantes de Donosti con un crono de 22:36:07. Así quedaba ya finalizada la primera de las tandas, la que se hacía contrarreloj, y a partir de ahí las otras 4 en línea. En la segunda tanda salían por la baliza número 1 Luchana, por la 2 Fortuna y por la 3 San Pedro. Ahí estamos viendo el momento de la salida. Y fue una tanda la mar de entretenida, puesto que hubo varias alternativas en cuanto al dominio de la misma. Ahí vemos la salida bastante pareja por parte de las 3 tripulaciones. Los de Luchana, con Asier Zurinaga como patrón. Los de Fortuna Urioco, es la fusión que han hecho en esta temporada. Ahí vemos remar a los de Luchana. Vemos a los de Fortuna Urioco, que al final iban a ser los que se iban a imponer. Y al fondo, los de la Libia de San Pedro, que estuvieron siendo los dominadores de la tanda en su primera parte, en el primer y segundo largo. A raíz de ahí ya empezaron a perder tiempo con respecto a sus rivales. Un San Pedro, que ahí vemos cómo va por delante de la embarcación de Fortuna Urioco, también por delante de Luchana. Salieron los morados a intentar romper la regata. Y a la primera ciaboga, desde luego, iban a llegar por delante. 2 segundos de ventaja con respecto a Fortuna Urioco y 4 con respecto a Luchana, que además iba a hacer una ciaboga bastante abierta. Ahí estamos viendo el momento en el que se cruzan. Tardaba San Pedro 5:15, 5:17 tardaba Fortuna Urioco y 5:19 tardaba Luchana, que como ustedes ven se abre bastante en esta primera maniobra. Parecía que había perdido mucho tiempo los de la Erandiotarra con respecto a sus rivales, pero el segundo largo le hicieron francamente bueno. Y fíjense ustedes cómo San Pedro busca un poquito la baliza número 2, busca en el centro del campo de regatas, y así también hacía lo propio la tripulación de Luchana. Ahí vemos los 3, cómo vienen de nuevo muy parejos, a pesar de esos 4 segundos que había habido de diferencia en la primera maniobra y el tiempo que ustedes han visto que ha perdido Luchana en esa ciaboga, pero iban a ser precisamente los de San Pedro los que continuaban en primera posición con 10:44, pero con tan solo un segundo con respecto a Fortuna Urioco y 2 con respecto a Luchana, que iba a ciabogar muy bien en esta ocasión. Ahí vemos la maniobra y cómo salen prácticamente los 3 iguales, tal cual como si fuese la champa inicial de regata. Estaba siendo muy entretenida. Estábamos viendo una pugna espectacular entre las 3 traineras y todavía iba a haber más cambios dentro de la regata, aunque poco a poco iba a empezar a romperse. Ahí estamos viendo un primer plano de Luchana, que iba a ser la trainera que iba a llegar en primera posición a la tercera maniobra. Fortuna Urioco y San Pedro. Un San Pedro que había ido proa durante los 2 primeros largos, pero que a partir de esos instantes iba a empezar a ceder puestos y a ceder tiempo con respecto a sus rivales. La marinera poco a poco echándose al agua, remaba en la quinta tanda y las traineras llegando a maniobra. Ahí estamos viendo cómo llega Luchana en primera posición. También se puede apreciar que hay bastante más viento. El segundo puesto para Fortuna Urioco y el tercero que es para San Pedro. Los tiempos: 16:36 para Luchana, 16:38 para Fortuna Urioco y 16:39 para San Pedro.
la salida de maniobra, con San Pedro que se deja caer hacia la calle 2 de nuevo. Fue una tónica que hicieron prácticamente todas las embarcaciones. Fijaros cómo viene a la estela a buscar cuanto más la calle número 2. La tripulación de San Pedro a ponerse casi a la popa de Fortuna Urioco. No lo hace tanto la embarcación de Luchana, aunque luego en el transcurso de otras tandas veríamos como sí que lo iban a hacer. La marinera ya en el agua. Y vemos el tramo final de regata, con Fortuna Urioco en primera posición, el segundo puesto para Luchana y el tercero para San Pedro. Una victoria clara al final, después de la igualdad que hubo en toda la tanda. Hubo parciales en los que mandó San Pedro, otro en el que mandó Luchana, y al final el gato al agua que se le llevó Fortuna Urioco. Vamos a ver el momento en el cual entran en línea de meta. Un Fortuna Urioco que iba a vencer con 21.53.72. 3 segundos por delante de Luchana. 21.56.05 iban a tardar. Y por su parte, 22.08.19 era el tiempo que invertía la Lidia de San Pedro. Vemos la llegada, vemos esas últimas paladas por parte de Fortuna Urioco, entrando en línea de meta. La ventaja de aproximadamente trainera y media con respecto a Luchana. Y también la llegada de la Lidia de San Pedro, con lo que se ponía ya punto y final a la segunda de las tandas. Ahí estamos viendo ese último esfuerzo por parte de la Lidia. Y a partir de ahí, nueva tanda. La que nos iban a deparar Ciervana, Zarauz y Ondarroa. Ahí estamos viendo el momento de la salida, en una regata que fue dominada de cabo a rabo por los galipos de Ciervana, patroneados por Agustín Vitoria. Ahí estamos viendo esa champa de inicio. Zarauz intentaba con una boga viva coger la proa de regata, pero enseguida los galipos de Ciervana iban a empezar a marcar su dominio con respecto a los dos rivales, en una tanda que también estuvo entretenida y que tuvo su punto de emoción, sobre todo en la pugna por el segundo de los puestos. Ahí vemos a Zarauz, los de la embata de Zarauz, y por la zona más próxima a los acantilados vemos a los de la antigua Coama de Ondarroa, que prácticamente remaban en casa. Llegaban las traineras ya a hacer la primera ciaboga. Ahí vemos a Ciervana cruzado, tardaba 5.14, 5.17 tardaba Zarauz, y por su parte Ondarroa tardaba 5.19. Se pasaban bastante los de Zarauz en la maniobra, y ello les iba a conllevar perder un tiempo precioso con respecto a los de Ondarroa, aunque Ciervana poco a poco ya estaba escapándose de sus rivales. Ahí podemos ver cómo Ciervana busca la 2. También hacía lo propio la trainera de Ondarroa. Y ahí estamos viendo la situación de regata cuando se aproximaban las traineras a la segunda maniobra, con Ciervana por delante. Ahí vemos cómo cambia el rumbo después de haberse dejado caer a la 2 la trainera Galipa. Vemos a Ondarroa en segunda posición, por detrás asoma Zarauz, que en ningún momento dio el brazo a torcer y estuvo peleando a tope. Una pelea la que hizo que al final le dio su premio, porque iba a sobrepasar prácticamente en la misma línea de llegada a la trainera de Ondarroa. Y vamos a ver enseguida cómo hacían la ciaboga las tres traineras, con un tiempo de 10.27 para Ciervana, un tiempo de 10.33 para Ondarroa. Eran ya 6 segundos de ventaja, y por su parte Zarauz tardaba 10.37. Vemos la maniobra por parte de Ciervana. Ahí vemos también cómo se cruza Ondarroa y cómo hace lo propio Zarauz. Un Zarauz que volvió a hacer una maniobra muy mala. La primera ciaboga le salió muy mala, y la segunda, ustedes han visto ahí también cómo se han pasado muchísimo, perdiendo unos segundos preciosos con respecto a los rivales
que tenían dentro de la serie. Ciervana cada vez más cómodo. Ahí les vemos bogando rumbo de nuevo hacia la zona de balizas exteriores, donde iban a intentar incrementar su ventaja, una cosa que sí que la iban a conseguir. Ciervana llegaba con un tiempo de 16:02. Ahí vemos el momento en el cual Dan Laciaboga. El segundo puesto iba a ser para Ondarroa con 16:13. Y la tercera posición para Zarauz con 16:22. Un Zarauz que llegaba a 9 segundos de Ondarroa y que le iba a pasar en el último largo. Zarauz iba a ser la embarcación más rápida de las 16 en el cuarto largo. Muy buen cuarto largo, aunque también hay que tener en cuenta, indudablemente, el viento que hizo, el viento que no hizo, pero la recuperación de los de la embata verdaderamente espectacular. Fijaros en la imagen cómo parece que quieren ir a chocar tanto Ciervana como Ondarroa a Zarauz. No es el que le quieran ir a chocar, sino que quieren ir a ganar su calle. No deja de ser curiosa la misma. Pero algo tenía esa baliza, algo tenía esa zona del campo de regatas que todo el mundo la buscaba. Y ya estamos viendo los últimos metros con Ciervana en primera posición. Iban a llegar a meta con 21:14:12, netamente destacados con respecto a sus rivales. 17 segundos los que le metían tanto a Zarauz como a Ondarroa. Ahí vemos el bogar de Ciervana, vemos al fondo a Ondarroa y también cómo va asomando Zarauz, que todavía en tercera posición venía con la boga picada desde muchos metros atrás y le dio resultado, puesto que fueron capaces de sobrepasar a los de la antigua Coama. Ahí vemos las últimas paladas, el momento de la llegada a línea de meta por parte de los galipos, patroneados por Agus Vitoria, que con 21:14:12 entraban en primera posición, vencedores de la tanda. Y el segundo puesto para Zarauz, con 21:31:26, tercero Ondarroa 21:31:75. Gran cuarto largo el hecho por los de Zarauz. Fijaros por qué poquito le ganan a los de Ondarroa. Mínima la diferencia. Bonita serie la que pudimos observar, aunque todavía restaban otras dos. La cuarta, de la cual ya estamos viendo imágenes, con Urdaibai por la baliza número 1, Zumaya por la baliza número 2 e Iyumbe por la baliza número 3. Esta fue una regata que tuvo también Sumiga, dos embarcaciones de ACT por las balizas 1 y 3 respectivamente, uno por la baliza número 2 de la Liga Federativa Zumaya, que al final sí iba a llevar el gato al agua. De ahí que hayamos dicho cuando el tema de la B, que les hemos visto que ojo con esta tripulación en esta temporada dentro de la Liga Federativa. Y ahí vemos a un Iyumbe que hizo una gran regata a pesar de quedar tercero. Quiero que os fijéis en Iyumbe porque van a llegar a maniobra en primera posición. Y sí que me gustaría que os fijaseis porque justo en este instante ahí se está cruzando y fijaros cómo un remero se va a pasar hacia la proa porque el proel estaba en el agua. Se había caído el proel, se tuvo que pasar el cobre con lo que estaban con un remero menos. No sé si lo habréis podido apreciar. El caso es que ahí estaba con un remero menos y se ve el momento en el que el cobre de estribor se pasa hasta la proa y a esa primera ciaboga llegaba en primera posición Iyumbe con 5 minutos, con 5:03 lo hacía Zumaya, con 5:05 Urdaibai. Indudablemente se iba a dar la vuelta a la tortilla. Iyumbe que ya venía con un remero menos, pero el que empezaba a marcar su ley, bogando muy bien, bogando muy largo, era el barco de Zumaya, la Telmodeum. Ahí estamos viéndola en imágenes. También vemos a Iyumbe cómo le falta un remero, el cobre de estribor. Y enseguida vamos a ver aparecer también a Urdaibai, que hizo un buen segundo largo, intentando meterse ahí en regata, intentando dar alcance a la embarcación de Iyumbe, cosa que iba a conseguir y le iba a sobrepasar. Vemos cómo se cruza Zumaya con 10:20. 10:26 iba a tardar Urdaibai, 10:28 la embarcación de Iyumbe. Ahí vemos el momento
en el cual efectúan la ciaboga las tres traineras y Yumbe, que tiene problemas en la maniobra de nuevo, pero aún así continuaron peleando todo lo que pudieron para perder cuanto menos tiempo. ¿Quién sabe lo que hubiese pasado si esta tripulación hubiese tenido a los 14 remeros durante toda la regata, si bien podía haberse encaramado unos cuantos puestos más arriba? La teoría nos dice que sí. Ahí estamos viendo cómo van bastante pegados a la costa. Posiblemente también la tripulación de Yumbe, que luego en el cuarto largo sí que corrigió y le sirvió para recuperar, o al menos para perder menos tiempo. En el segundo largo vino muy pegado a los acantilados, con lo que el rebote de la ola posiblemente le perjudicó bastante, en beneficio de las otras dos tripulaciones, con un Zumaya en plan señorial en primer lugar, y que vemos cómo se presenta por delante de Urdaibai de nuevo al paso por la tercera maniobra. Tiempo para Zumaya A, 15.51, 15.56 para Urdaibai, que le había restado un segundo, 15.59 para Yumbe, que continuaba peleando con uñas y dientes en ese tercer largo. Ahí vemos ya cómo salen las embarcaciones y Yumbe la maniobra bastante abierta, aunque dejándose caer también en esta ocasión hacia la calle número 2. Urdaibai más bien respetaba su zona, y Zumaya, que en el último largo iba a ampliar la ventaja. Ahí estamos viendo a los de la Telmodeum remando bien, remando hasta con cierta comodidad, con la ventaja que traían a sus rivales, viéndose vencedores de la tanda, en lo que seguramente ha sido un golpe moral importante en favor de los remeros de la cuadrilla presidida por Luis Mari Goicoechea, por Goico. Ahí estamos viendo cómo pican la boga ya los remeros de Zumaya. 21.06.61 iba a ser el tiempo que iban a invertir, sacando 4 segundos a Urdaibai, que venía también echando el resto por dar alcance a los guipuzcoanos. Ahí vemos la distancia que había entre las tres traineras, la llegada por parte de Zumaya a línea de meta. Ahora vamos a ver también los de Bermeo cómo entran, la Bou Vizcaya, y posteriormente entraba Yumbe, los de la Azcuene, con un tiempo de 21.23.96. Y nos restaba una tanda, la que más nos interesaba a nosotros, en donde estaba la Marinera por la baliza número 1, por la 2 lo hacía Hondarribia y por la 3 la tripulación de Isuncha. Ahí estamos viendo el momento de la champa inicial por parte de las tres traineras, con mucha fuerza. Ahí vemos las primeras paladas de la temporada para la Marinera de Castro, aunque Hondarribia había salido un poquito mejor que los nuestros. Ahí estamos viendo a los entrenados por Mikel Orbañanos, y por su parte Isuncha de Lekeitio, los de Pablito Fernández, que se intentaban aguantar aunque empezaban a perder algo de tiempo con respecto a la Marinera y a la Ama Guadalupe Coa desde los primeros compases de regata. Poco le importó a los vizcaínos, porque continuaron a lo suyo y al final hicieron una buena regata, quedando terceros en la clasificación general. Ahí vemos a Hondarribi con la boga bastante asentada, ya le lleva una trainera aproximadamente a los de Isuncha y media trainera a la Marinera de Castro. Iban a llegar con ventaja los remeros fronterizos a la primera maniobra. Nosotros cogíamos un tiempo de 4.50 para la embarcación de Hondarribi. Ahí le vemos cruzado un tiempo de 4.54. Cogíamos para la Marinera de Castro, 4 segundos. Y por su parte a la trainera de Isuncha le cogíamos 5.03. La maniobra que hizo Castro fue un poquito abierta. Ahí estamos viendo ya cómo van de regreso, cómo vuelven hacia el puerto de Motrico
las tres traineras. Y Castro, que hizo un buen segundo largo, recortó distancias con respecto a Hondarribia, haciendo una muy buena ciaboga. Castro venía con la boga algo más apurada que los remeros de Hondarribia. Ahí estamos viendo el bogar de la marinera, intentando dar alcance a los remeros de la trainera verde, cosa que iban a conseguir. Y además, los patroneados por Iker Jimeno iban a hacer una excelente ciaboga en línea de meta. Por su parte, ahí vemos al fondo a Isuncha de Lekeitio, que continuaba lo suyo, continuaba haciendo su regata, intentando no perder mucho tiempo y sin salirse de su boga. Vemos la situación de regata poquito antes de llegar hacia boga. Ahí vemos la ventaja que trae Hondarribia, que tan solo era de 2 segundos. Porque ahí vemos cómo entra Hondarribia y cómo Castro apura en la maniobra un montón y le sale bien la jugada. Vemos cómo se cruza Hondarribia, vemos la ciaboga de Castro, que es muy buena. Ahí vemos qué bien gira el barco y cómo salen de la ciaboga. Y el tercer puesto, que era para Isuncha de Lekeitio. Y los tiempos que invertían: 10-8 para Hondarribia, 10-10 para Castro, 10-24 para Isuncha. Aquí los aficionados castreños nos hacíamos ilusiones, porque el segundo largo había sido bueno, se había recortado más aún en maniobra, pero en el tercer largo Hondarribia iba a sentenciar la regata en su favor, se iba a escapar de la marinera, metiéndole 8 segundos de ventaja. Ahí estamos viendo la situación de regata, y enseguida vamos a ver el cruce de las traineras delante de las balizas exteriores. 15-22. El tiempo que tardaba Hondarribia, 15-30 Castro, y por su parte la embarcación de Isuncha tardaba 15-43, con lo que la tanda estaba prácticamente sentenciada. Había 8 segundos de ventaja entre Hondarribia y Castro, y entre Castro e Isuncha había 13. En el último largo Isuncha iba a recortar distancias con respecto a los tripulantes de la marinera, los cuales no pudieron mantener su ritmo de boga, cayendo o pegando un pequeño bajón con respecto a lo que habían hecho en los largos anteriores. Cada vez mayor oscuridad, la tormenta que estaba a punto de aparecer por Motrico, porque fue a acabar la regata y empezar a llover un montón. Y ahí vemos a Hondarribia con una boga muy bonita, similar a la que llevaban la temporada pasada. Entraban en plan vencedor, vencedores de la bandera con 20-40-26. El segundo puesto iba a ser para Castro. Ahí vemos a la marinera, 20-57-25. Y el tercer puesto, que iba a ser para Isuncha, con 21-03-83. Isuncha le había recortado a Castro en este último largo 6 segundos de diferencia. Con esto se acababa la regata. Y nosotros, que vamos a dar los tiempos oficiales de esa regata. Ahí vemos Hondarribia 20-40-26, Castro 20-57-25, Isuncha 21-03, Zumaya A 21-06, Urdaibai 21-10, Ciervana 21-14, Iyumbe 21-23, Zarauz 21-31-26, Ondarroa 21-31-75 y posteriormente Fortuna, Luchana, San Pedro, Zumaya B, Donosti, Deusto y Portugalete.